Muy buenas tardes, chiquillos. Yo soy el reemplazante de la profesora Elizabeth. Soy compañero de ella, fui compañero de carrera. Mi nombre es Rodrigo Flores Zúñiga y esperemos que en esta clase aprendamos bastante sobre calor y temperatura, que es el tema que nos llama hoy día. Está bien. Hoy día vamos a ver el tema que acabo de decir, que sería calor y temperatura. Son conceptos cotidianamente mal ocupados, pero no entendemos. Yo estoy a favor de seguir diciendo que uno tiene calor, pero uno también tiene que saber cuál es la manera correcta en que se ocupa ese término. Y estar hablando correctamente cuando estamos en un contexto educativo. Si estamos hablando de un contexto educativo, lo más valioso es hablar con las palabras que corresponden a los conceptos, chicos. Entonces ahora vamos a estudiar estos dos temas, ¿ya? Calor y temperatura, que están muy ligados. El glosario de hoy día consiste en, primero vamos a ver lo que es energía. Luego que veamos lo que significa energía, lo cual no es fácil, vamos a hablar de las características que tiene la energía, los tipos de energía, el calor y la temperatura y su relación, las diferencias entre calor y temperatura. Luego vamos a hablar del concepto de equilibrio térmico, que es cuando dos cuerpos alcanzan teóricamente una misma temperatura. Y vamos a terminar con un ejercicio tipo Mineduc, ¿sí? Sobre este tema. Ya. Importante, chiquillos. Energía. Empezamos. Vamos. Energía, chicos, es la capacidad que tiene un cuerpo de, con esta variable que nosotros llamamos energía, transformar esta energía en movimiento o transformarla en un determinado proceso que casi siempre conlleva un movimiento, ¿sí? Entonces, la energía es la capacidad, ¿sí? Es la capacidad. Capacidad, eso es muy importante. La energía es una capacidad. Por lo tanto, ¿la energía se tiene o no se tiene? Sí, la energía se tiene, chicos. Es bastante importante. La energía es un concepto de que se tiene. Y si yo tengo mucha energía, voy a tener mucha capacidad de producir un trabajo. ¿Qué es producir un trabajo? Es una transformación ya sea en ellos o en el entorno. Por ejemplo, si yo tengo mi mano y le pego, estoy transformando el entorno de mi mano, que sería parte de mí mismo también. Pero yo puedo golpear una silla y le transfiero energía. Es decir, ocupo la energía que yo tengo en generar una palabra importantísima en física, una transformación. ¿Ya? Entonces, la energía es mi capacidad de producir una transformación, ya sea en mí, a través de mi metabolismo, por ejemplo, a través de hacer ejercicio, a través de jugar a la pelota, a través de distintos ejemplos de la vida cotidiana, ya sea en mí o en otros objetos, en otros cuerpos. ¿Ya? Yo le puedo siempre transferir energía a un cuerpo a través del movimiento, a través de una fuerza, ¿sí? Entonces, ¿mi energía qué es? Es la capacidad de generar una transformación. Eso es la energía, chicos. Es bastante importante que ustedes tengan ese concepto. La energía es un concepto muy complicado, pero si ustedes lo asocian a qué es lo que me puede llevar a hacer una transformación, que es la capacidad, ojo con esa palabra, es la capacidad de generar un cambio. Si yo tengo mucha energía, voy a tener mucha capacidad de generar una transformación. Si yo tengo poca energía, voy a tener poca capacidad de generar una transformación. ¿Ya? Sean cuidadosos con eso y sean estrictos. ¿Ya? Entonces, el trabajo, como bien dice acá, representa nada más que el proceso de transformación en sí. Por lo tanto, ustedes pueden aprender sobre sí. La energía es la capacidad de generar una transformación. Y esa transformación nosotros le llamamos trabajo, ¿sí? ¿En qué se mide? Se mide en Joule. Esa es nuestra unidad de medida en el sistema internacional, para que ustedes se la aprendan. Otra manera de medir alternativa al Joule es, para que esto lo contextualicemos de cierta manera, las calorías. Las calorías también es otra manera de medir las calorías. Las calorías también es otra medida de energía, ¿sí? Que es con la cual están etiquetadas los alimentos, ¿sí? Los alimentos no me dice su energía en joules, sino que me la dice en calorías, ¿ya?
Calorías, joule, son distintas maneras de medir lo mismo. Son distintas maneras de medir la energía. Y la energía es mi capacidad de generar una transformación. ¿Sí? Es como el combustible. ¿Sí? Por ejemplo, al combustible, o sea, al auto yo le tengo que echar combustible para que él genere la energía, para que él tenga la energía necesaria para moverme. ¿Cuál sería la transformación ahí? Moverme. ¿Cuál sería la transformaciones que yo utilizo o que yo hago? Son todas las que tienen que ver con mi metabolismo, con todo lo que tenga que ver con mis funciones internas. ¿Sí? Es mi capacidad de generar esas funciones internas. ¿Ya? Y externas también, porque puede ser transformaciones tanto a nivel interno como externo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, chicos, chicas. Características de la energía. Bueno, las características son bastante importantes situar dónde se dan estas características. ¿Sí? La energía de un sistema o cuerpo físico cuenta con las siguientes características. Veámosla a continuación. La energía o la cantidad de energía se conserva. Ojo con eso. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Que es nuestro manual de la buena enseñanza, que sale ahí. Una de las frases con más prestigio y con más renombre en la física es: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que si un cuerpo gana energía, otro cuerpo tuvo que ceder energía. Siempre puedo verlo en términos de eso. La energía no sale de la nada, ni se pierde. No existe ese término, pérdida de energía o ganancia de energía. Hay un cuerpo que recibe energía y hay un cuerpo que cede energía. ¿Sí? Cede y recibe. En esos términos vamos a hablar cuando estemos hablando de energía. Porque si yo digo, este cuerpo pierde energía, es como si la estuviera destruyendo. Pero la energía no se destruye, solo pasa de un cuerpo a otro. ¿Ya? Hagan ese cambio conceptual en sus cabezas. Entonces, en un sistema, en una transformación, en un proceso, la energía se mantiene constante. Por ejemplo, en el proceso de fotosíntesis no se crea energía, sino que se extrae la energía desde el sol. ¿Sí? Eso tienen que irlo uniendo. Otra característica bastante importante es que es necesaria para que el sistema pueda realizar transformaciones, ya sea sobre sí o sobre otros cuerpos. Yo no puedo hacer ningún proceso si no tengo una energía involucrada. Todos los procesos, para realizarse, todas las transformaciones para realizarse, requieren de energía. ¿Ya? Requieren ya sea de emitir energía o de recibir energía. ¿Ya? Pero siempre está la energía al momento de realizar transformaciones. Eso es bastante importante que lo tengan claro. ¿Sí? Entonces, es necesaria para realizar las transformaciones, chicos. Por ejemplo, si yo quiero mover esto, yo necesito aplicar fuerza. Pero ¿qué necesita este cuerpo, que sería el humano, para hacer esa fuerza? El cuerpo necesita tener, ojo con esa palabra, tener. La energía se tiene. ¿Ya? La energía es mi capacidad de generar una transformación. ¿Cuál sería la transformación en este caso? Mover el objeto. Yo estoy moviendo el objeto. Eso es la transformación que estoy creando en el entorno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo energía. Y mi energía es la capacidad de generar esa transformación. ¿Sí? De esa manera comprendámoslo, chicos, chicas. Importantísimo también, existen diversos tipos de energía. ¿Sí? Existen diversos tipos de energía. Hay una energía que está asociada a los movimientos y hay otra energía que está asociada a la configuración del sistema. ¿Ya? De esas dos maneras yo voy a dividir los tipos de energía que tengo. Lo vamos a ver a continuación, así que vamos allá. Los tipos de energía, como bien dije, son distintos. Uno en el cotidiano dice eólica, solar, calorífica, renovable, etc. Tiene un montón de tipos de energía. ¿Ya? Pero nosotros todas estas las podemos categorizar en 3 grandes categorías. Estas 3 grandes categorías son las siguientes. Energía interna, energía cinética y energía potencial. Esas 3 energías son las más globales, ¿sí? Las que enfrascan a las otras que salen ahí arriba. Entonces,
lo que podemos decir acerca de estas energías es lo siguiente. La energía interna tiene que ver con la composición y el estado del cuerpo. Es distinta la energía de agua en estado sólido, hielo, a la energía que tiene un cuerpo en estado gaseoso, evaporada, en gas de agua. ¿Sí? Es bastante distinta la energía. Ustedes podrían suponer que un cuerpo en estado sólido, sus partículas no tienen tanto movimiento, por lo tanto su composición es de baja energía interna. Mientras que en un cuerpo en estado gaseoso, como las partículas no tienen una fuerza de unión alta, están para todos lados, tienen una energía bastante más grande que en estado sólido. ¿Sí? La energía interna, por lo tanto, se define por la composición y el estado del cuerpo. ¿Ya? Esa es la energía interna. Podríamos decir que es la suma de la energía de un cuerpo. ¿Ya? La energía cinética. La energía cinética va a depender del grado de movimiento que tengan las partículas. Solamente de eso. Solamente del grado de movimiento que tengan las partículas. Si las partículas se están moviendo mucho, se están moviendo para allá, para acá, para todos lados, yo estoy hablando de una energía cinética alta. Si yo tengo que se mueven muy poquitito, tengo que las partículas se están moviendo muy poquitito, en la situación 1, se está moviendo mucho, en la situación 2, qué horrible el 2, ahí, en la situación 2 tengo poco movimiento. Poco movimiento quiere decir energía cinética baja. ¿Ya? Importante. Situación 1, mucho movimiento, energía cinética alta. Situación 2, poco movimiento, energía cinética baja. ¿Sí? Cinético tiene que ver con moverse. Si yo estoy hablando de tiene que ver también con kinesiología. Cine, vienen de la misma raíz. Cinético tiene que ver con movimiento, chicos. Asocien energía cinética, energía relativa al movimiento. ¿Ya? Importante. Es importante, chicos. Ahora, la energía potencial. La energía potencial va a depender de la posición que ocupa un cuerpo en un campo de fuerzas. Esto no es tan sencillo de ver, ¿ya? Un campo de fuerzas, existen campos eléctricos, existen campos magnéticos, cualquier cosa que produzca fuerza, existen campos gravitatorios. La más simple de ver es la energía potencial gravitatoria. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, tengo una montaña, digamos un edificio, y yo me tiro de cabeza 10 metros, lo más seguro es que yo me vaya a morir, porque son 10 metros, es mucha la energía, porque son 10 metros de altura, chicos. 10 metros de altura es bastante difícil, es mucha la energía que yo tengo debida a la posición. En cambio, si yo me tiro de 1 metro de altura, solamente de 1 metro de altura, como mi posición es menor respecto a la primera, mi situación 1, tengo una posición muy alta, por lo tanto la energía que adquiero también es bastante. Si yo en mi posición 2 solamente estoy a 1 metro de altura, claramente mi energía va a ser bastante menos y no voy a morir como en el primer caso. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, tengo una energía muy elevada debido a que mi posición es bastante debido a la altura. Y en mi segundo ejemplo, mi posición es bastante pequeña, por lo tanto tengo poca energía relativa a la posición. ¿Ya? Eso sería, la energía interna, entonces, es la composición y el estado del cuerpo. No es lo mismo hablar de un sólido que de un líquido o que de un gaseoso. Y no es lo mismo hablar de agua que hablar de alcohol. ¿Se fijan? Van teniendo energías distintas dependiendo del material que sea, o sea, su composición, y del estado en el que esté. La energía cinética, relativa al movimiento. Mucho movimiento, mucha energía cinética. Poco movimiento, poca energía cinética. La energía potencial es relativa a la posición. Alumno pregunta, si la energía del ejemplo del edificio proviene de la fuerza de gravedad. Sí. ¿Por qué? Porque se debe al campo de fuerzas. ¿Sí? El campo de fuerzas está creado por la fuerza de gravitación. Entonces, claro, esta posición la va a generar el campo gravitatorio terrestre, chicos. Sí, la genera el campo gravitatorio.
también existen las fuerzas debido a la carga eléctrica, que se llaman fuerzas eléctricas, y también hay una energía potencial respecto a eso, que viene a ser el voltaje. ¿Ya? Siempre va a depender de la posición. Si tengo una diferencia muy alta, voy a tener una energía muy alta también. Si tengo una diferencia corta, voy a tener poca energía. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente diapositiva, chiquillas. Ya. La energía interna. ¿Qué mejor ejemplo que este? Hielo. Hielo, la energía es bastante poca, porque las partículas no se están moviendo mucho. Las partículas tienen una fuerza de cohesión, que es la fuerza que la une, bastante baja. Por lo tanto, al tener una fuerza de cohesión baja, también van a tener una energía interna baja. Luego, si yo, recordemos el modelo cinético si yo tengo un cuerpo en estado sólido, voy a tener poco movimiento en sus partículas, por ende una energía interna baja. ¿Ya? Baja. ¿Por qué? Porque la energía de sus moléculas es poca, ¿sí? Por su composición y por el estado en el que está. Si está en estado sólido, voy a estar hablando de una energía baja. La energía potencial. No, la energía potencial. Camila Troncoso me acaba de hacer una pregunta. Potencial no se refiere que en el ejemplo del edificio sea potencial porque a medida que va cayendo su velocidad aumenta potencialmente. No se debe a eso. El nombre de potencial se refiere a que es una energía que no se tiene hasta que tú te tiras del edificio. ¿Te fijas? Esa energía no se tiene. Es relativa a la fuerza. Es relativa a la configuración. Si no hubiera gravedad, tú no te caerías. Entonces es una energía que puede ser o no puede ser. Por eso es la palabra potencial, porque es potencialmente una energía. ¿Ya? No es debido a que aumenta potencialmente la velocidad, que sí pasa, pero no se debe a eso, se debe a que esa energía tú la puedes ocupar o no la puedes ocupar. Es una energía potencial. ¿Sí? A eso se debe el nombre de energía potencial. Muy buena tu pregunta, Camila. Entonces, siguiendo con esto. En estado sólido voy a obtener una energía baja, energía interna baja. En estado líquido, como las partículas ya empiezan a moverse más, están más libres, de hecho adoptan la posición del recipiente, ¿sí? Están bastante más libres, voy a estar hablando de una energía media, ¿sí? Una energía más elevada que en estado sólido, pero no más que en estado gaseoso, porque en estado gaseoso la energía interna va a ser alta. ¿Ya? Ojo con esos tres. En sólidos mi energía interna es baja, en líquidos mi energía interna es media y en gaseosos mi energía interna es alta. Y uno lo puede observar, chicos. ¿Yo qué necesito hacer para que algo esté en hielo? Sacarle energía. Eso es lo que hace el refrigerador, al fin y al cabo. Sacarle energía a los alimentos que están ahí. Por eso los enfría y por eso los congela en el congelador. Lo congelado tiene poca energía interna. Después, si se va transformando en líquido, voy a obtener una energía interna media. Y si estoy en estado gaseoso, yo necesito hervir, necesito colocarle energía. Entonces obtengo una energía bastante elevada. Siempre hablando de energía interna, porque esa es la relativa a los estados. Ojo con eso. La energía interna es la que tiene que ver con los estados y la composición. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Calor y temperatura. Estos dos conceptos yo diría que son los peores ocupados. Calor sobre todo. Muy mal ocupados. Muy mal ocupados. Vamos a ver por qué. Temperatura es el nivel de vibración que tienen las partículas. ¿Sí? Si un cuerpo está a una temperatura muy elevada, eso quiere decir que las partículas vibran muy rápidamente, para todos lados, muy rápido. ¿Sí? Eso quiere decir que está a alta temperatura. Es el grado de vibración que tienen las partículas. Entonces, si las partículas vibran mucho, yo las voy a tocar y voy a tener una sensación térmica alta. ¿Sí? Eso quiere decir la temperatura. La temperatura es el grado de movimiento, el grado de vibración que tienen las partículas. Bastante importante es eso, chicos. Es el grado de vibración que tienen las partículas. Si las partículas no están vibrando, se están quedando quietas, voy a tocarlo y me voy a congelar.
Eso es como yo percibo el grado de movimiento de las partículas, la temperatura. ¿Ya? Entonces, vamos leyendo la definición. Dice, la temperatura mide la vibración, lo mismo que le estaba diciendo yo, o la energía interna de las partículas que componen el cuerpo, o las partículas que componen ese cuerpo, de forma que un cuerpo más caliente tendrá una temperatura mayor. ¿Cierto? Uno dice que un cuerpo caliente tiene una gran temperatura. ¿Y en qué se traduce que tenga una gran temperatura? ¿O por qué tiene una gran temperatura? Porque sus partículas vibran mucho, y eso hace que nuestra sensación térmica al tocarlas sea de calor o de que está caliente. ¿Sí? Podríamos definir la temperatura también como la medición de la actividad molecular de un objeto. Es decir, lo mismo que arriba, si tiene que ver con la vibración, con cómo vibran al fin y al cabo. Si vibran mucho, voy a tener una temperatura elevada. Si vibran poco, o están quietas, cosa que nunca ha pasado, si están muy poco moviéndose, o quietas, o casi quietas, voy a estar hablando de una temperatura baja. ¿Sí? Temperatura alta, todo moviéndose hacia todos lados. Si la temperatura es alta, se está moviendo mucho la partícula, está vibrando mucho, ¿ya? Tiene mucha vibración. Y si la temperatura es baja, voy a obtener ese ejemplo de ahí. ¿Se fijan? Tengo partículas que están casi quietas y ahí tengo partículas que están moviéndose y vibrando mucho, ¿ya? El calor, por otra parte, no es lo mismo que la temperatura. Yo no tengo calor. El calor no se tiene. La energía sí se tiene, porque es mi capacidad de yo generar una transformación. La temperatura también se tiene, porque es cuánto vibran las partículas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, si yo tengo una temperatura muy elevada, tengo fiebre, eso quiere decir que mis partículas se están vibrando muy rápido, ¿sí? Eso es la temperatura. Se tiene. En cambio, el calor es un mecanismo de transferencia de energía, ¿sí? Es una transferencia de energía. Por lo tanto, el calor no se tiene. El calor es una transferencia de energía. Yo transfiero o yo estoy haciendo calor, ¿sí? Si yo hago calor, quiere decir que estoy transfiriendo energía de un cuerpo a otro. Es una transferencia de energía, ¿sí? Es bastante importante esa diferenciación. Muchos creen que el calor se puede tener. No, el calor no se puede tener, porque el calor es una transferencia de energía. ¿Sí? ¿A qué se debe esta transferencia de energía? Se debe a que un cuerpo va a estar a distinta temperatura de otro cuerpo. Es decir, si tengo un cuerpo a una temperatura elevada y tengo un cuerpo a una temperatura baja, siempre que no se ejerza, que no haya nada antinatural, voy a entender que el calor va a fluir en ese sentido. Entonces, tengo dos cuerpos. Un cuerpo, el que está a la izquierda de su pantalla, está a mucha temperatura. El otro cuerpo está a baja temperatura. Siempre va a pasar de que la energía va a ir del que tiene mayor temperatura al que tiene menos temperatura. Ojito con eso. Siempre desde el que tiene mayor temperatura al que tiene menos temperatura. Por lo tanto, el frío no se mete. Lo que pasa es que sale la sensación térmica alta, ¿sí? La energía va a fluir siempre desde los cuerpos de alta temperatura a los cuerpos de baja temperatura. El frío nunca se adquiere, sino que uno le va dando energía al frío y así va calentándose. Por ejemplo, si yo hago esto, yo lo que hago es, tengo un aire a mucha temperatura y esa temperatura choca con mi mano que está a baja temperatura. Entonces, ¿de dónde a dónde pasa la energía? Del aire que está a mucha temperatura a mi mano que está a baja temperatura. ¿Sí? Ese es el sentido que tiene la energía. ¿Y por medio de qué proceso? Ese proceso en el que yo transfiero mi energía se llama calor. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo hago así, estoy generando calor. Lo genero, no lo tengo. Genero calor. Genero calor porque yo estoy transfiriendo energía desde el aire que está a una temperatura elevada a mis manos que están a una temperatura baja. ¿Sí? Entonces, la temperatura se tiene. La temperatura se tiene porque es el grado de vibración de las partículas. El calor no se tiene. El calor existe en la medida de que yo transfiera energía. Si yo
tengo una transferencia de energía, y esa transferencia de energía se da por temperaturas, estoy hablando de calor. ¿Sí? Entonces, ideas importantes. La temperatura sí se tiene. El calor no se tiene. La temperatura es el grado de vibración de las partículas. ¿Cuánto vibran? Y el calor es el intercambio de energía debido a que un cuerpo está a mayor temperatura y otro está a menor temperatura. ¿Ya? Vamos a seguir. Diferencias entre calor y temperatura. El calor es la energía que se transfiere a otro objeto. No se tiene. Existe solamente en la medida, chiquillos y chiquillas, que yo haga un intercambio de energía. Si yo no hago un intercambio de energía, no va a haber transferencia de calor. ¿Sí? Solamente si yo hago un intercambio de energía, hay transferencia de calor. ¿Ya? Ojo con eso. Es energía que se transfiere. Es energía que se transfiere. ¿Ya? Si yo no tengo una transferencia de energía, por ejemplo, yo acá tengo calor, iba a decir, no puedo decir tengo calor porque el calor no se tiene, sino que yo estoy recibiendo calor desde acá porque está bastante caluroso, la verdad. Entonces, lo que pasa es que el ambiente está a mayor temperatura y el ambiente me transfiere energía a mí que estoy a menor temperatura. ¿Sí? Eso sucede en el ejemplo ahora conmigo. ¿Sí? Entonces, el calor solamente existe en la medida que haya un cuerpo a menor temperatura y otro a mayor temperatura. ¿Y quién va a dar energía? El de mayor al menor. ¿Sí? Temperatura. Los objetos poseen temperatura porque sus moléculas están en constante movimiento. Totalmente de acuerdo. Todas las partículas, si nosotros hiciéramos zoom a las partículas del micrófono, a las partículas de mi chaqueta, a las partículas de mi barba, de mi nariz, de mis ojos, de mi pelo, veríamos partículas moviéndose. ¿Sí? Las partículas nunca están quietas. Nunca, nunca, nunca. Siempre hay un grado de vibración. Y ese grado de vibración se mide a través de la temperatura. Si un cuerpo tiene mucha vibración, mucho movimiento constante, si tiene mucho movimiento constante, voy a tener una sensación térmica elevada, una temperatura alta. Si yo tengo que las partículas no se están moviendo tanto, están más bien quietas, voy a tener una sensación térmica bastante baja. ¿Sí? Vamos con las siguientes diferencias. No hay un instrumento que lo mida directamente. Totalmente de acuerdo. Porque yo solamente lo puedo medir en cuanto a la diferencia de temperatura. Yo veo cuánta diferencia de temperatura, y si la diferencia de temperatura es alta, el calor también va a ser alto. Si la diferencia de temperatura es baja, el calor también va a ser bajo. También va a depender de la masa, también va a depender de qué objeto sea. ¿Sí? Importante, no hay un instrumento que lo mida. ¿Ya? No es posible medirlo. Como si es posible medir la temperatura a través del termómetro. ¿Sí? El movimiento de las moléculas se puede medir con un termómetro, lo que acabo de decir. ¿Sí? Se puede medir con un termómetro. ¿Por qué? Porque el termómetro, los cuerpos cuando uno sube su temperatura, tienden a expandirse. Entonces, yo sabiendo cuánto se expande a medida que yo voy subiendo la temperatura, puedo decir, ya, si se expande 1 centímetro, aumenta 1 grado la temperatura, 1 grado Celsius, que es generalmente lo que pasa con los termómetros que uno tiene en casa, los termómetros caseros. Uno ve una línea y en la medida que yo tenga más temperatura, se expande. Entonces, a través de ese proceso, nosotros somos capaces de medir la temperatura. Si se está expandiendo, se expande, voy a tener más temperatura. Se expande un poquito más, voy a tener más temperatura, más temperatura, más temperatura. ¿Sí? A través del proceso de expansión térmica, ese es el que nosotros podemos medir la temperatura. Se puede medir, por tanto, la temperatura, más no se puede medir el calor. A través de un instrumento. Se puede medir indirectamente, sí, pero no a través de un instrumento. ¿Ya? Su unidad de medida, como el calor es una transferencia de energía, tiene la misma unidad que la energía, que el joule, y como bien dije yo, la caloría. Ambas son unidades del calor. Recordemos que el calor no es nada más que una transferencia de energía. El calor es un mecanismo de transferencia de energía, debido a una diferencia de temperatura. Si yo tengo una diferencia de temperatura, va a haber calor que va a fluir, ¿desde dónde? Desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. ¿Ya? Su unidad de medición es el grado Celsius. ¿Ya?
También existe el Kelvin, que lo ocupamos los científicos. Esperemos que ustedes lo ocupen y yo también, porque somos científicos. Y están los grados Fahrenheit, que se ocupan en Estados Unidos. ¿Sí? Esas son las 3 unidades de medida más conocidas: el grado Celsius, el Kelvin y el grado Fahrenheit. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que habla del equilibrio térmico, chicos. ¿Ya? Acá vamos a seguir con la misma idea. ¿De dónde a dónde pasa la energía? Siempre va a partir desde el que tiene mayor temperatura y va a fluir la energía. Va a haber un cambio de energía, una transferencia de energía. Ese triángulo significa transferencia o cambio. Va a haber un cambio de energía, y ese cambio de energía, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar calor. ¿Se fijan? Por eso el calor no se tiene. El calor no se tiene. Voy a insistir muchas veces con esa idea. El calor no se tiene. El calor es una transferencia de energía. Y una transferencia de energía. ¿Desde dónde? Desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. Métanse eso muy en la cabeza, chicos. Yo, cuando estoy colocando un hielo, cuando coloco un hielo, lo que hago no es que el hielo le da frío a los demás, sino que el hielo le quita energía. ¿Por qué? Porque está muy helado, entonces le está diciendo a los demás cuerpos, oh, denme energía, y eso hace que los otros cuerpos se enfríen. ¿Se fijan cómo funciona? Entonces, el hielo, no es que yo coloque el hielo y el hielo tenga una energía frigorífica que hace que todo se enfríe. No. Lo que sucede es que el hielo tiene una menor temperatura y eso obliga a que los demás cuerpos le transfieran energía. ¿Cómo se llama ese proceso de transferencia de energía al hielo? Calor. ¿Sí? Los cuerpos le dan energía a través de calor al hielo. Y el hielo, producto de eso, sube su temperatura y se empieza a derretir. ¿Se fijan? En ese caso, el hielo no es el que está dando energía, el hielo es el que la está recibiendo. Porque yo al decirle, mira, este es un cuerpo que tiene muy poca temperatura, mira, es un cuerpo que tiene poca temperatura. Entonces este cuerpo necesita que los demás cuerpos que están alrededor le den energía. Por el mismo diagrama que se ve ahí, que un cuerpo, o sea, la energía va desde el que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. ¿Sí? Cuando dos cuerpos a distinta temperatura entran en contacto, ¿sí? Entran en contacto, la energía se transfiere desde el que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Insisto, si ustedes tienen un cooler y colocan hielo, lo que hacen es que los demás cuerpos le transfieren energía al hielo, porque de esa manera funcionan las transferencias de energía a través de calor. ¿Sí? El calor siempre fluye desde el cuerpo con mayor temperatura al que tiene menor temperatura. ¿Ya? Veamos el otro caso, mira, un cafecito. ¿Sí? Lo que pasa acá es que si ustedes pueden identificar, hay una temperatura 1, que sería las manos del hombre o la mujer que esté sosteniendo eso, no sé. Y una temperatura 2, que sería la temperatura de la taza. ¿Sí? La temperatura 2, yo supongo, y creo que ustedes también, que es mucho mayor. La temperatura 2, no sé, ¿cuánto puede alcanzar de temperatura? ¿Cuánto puede alcanzar de temperatura una taza? Unos 60 grados Celsius. ¿Sí? 60 grados Celsius. Digamos unos 60 grados Celsius. Y la temperatura 1, ¿cuánto? Las manos siempre son lo que está más frío. Digamos unos 30 grados Celsius. ¿Sí? Que tiene las manos calentitas. 30 grados Celsius. Por lo tanto, ¿cuál es esta mayor temperatura? La taza. Entonces, el calor va a transferirse hacia las manos del hombre o la mujer que esté sosteniendo la taza. ¿Sí? Siempre va desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. En este caso, como la taza tiene mayor temperatura que las manos, el calor va a fluir. El calor, entendido como la transferencia de energía, va a fluir desde el cuerpo 2 al cuerpo 1, que sería desde la taza a las manos de la o el individuo que podemos ver en esa situación. ¿Sí? Entonces, chicos, vayan diciéndome sus dudas, vayan escribiéndome. Yo estoy abierto a todo tipo de dudas. ¿Ya? A continuación vamos a observar este ejemplo. ¿Sí? Con este ejemplo vamos a terminar. Antes de abordar el ejemplo, chicos, quiero repasar lo que hemos visto hoy día. ¿Ya? A modo de tabla de cotejo,
Quiero ir viendo los conceptos uno a uno. Energía. Energía, ¿qué podríamos decir de ella? Que es la capacidad, ¿sí? Es la capacidad que yo tengo de generar una transformación. Si yo tengo mucha energía, soy muy capaz de generar una transformación, ¿sí? Ustedes saben, si uno dice, mira, este loco tiene mucha energía, entonces lo más probable es que el tipo pueda hacer muchas actividades durante el día, porque es capaz de hacer muchas transformaciones. Eso es la energía, es la capacidad que yo tengo, o que cualquier persona u objeto tiene, de generar transformaciones, ¿sí? De esa manera se mide la energía. Eso es la energía. La energía entonces es mi capacidad, disculpe la letra, capacidad, es mi primera vez escribiendo acá, capacidad de generar, de transformar, ¿sí? De transformar cualquier cosa. Cualquier proceso que conlleva una transformación tiene que tener energía, ¿sí? Transformación. Transformación, ¿sí? Qué difícil es todo. Transformación. ¿En serio que le gustó? ¡Qué bueno! Ya, necesitaba un apoyo. Energía, capacidad de transformación, ¿sí? Es la capacidad de transformación de cualquier objeto, chicos. Si yo tengo mucha energía, soy muy capaz de generar una transformación. Características de la energía. ¿Qué características tenía la energía? ¿Se acuerdan? Discúlpenme. Veamos las características que tiene la energía. Hagamos un repaso, ¿sí? La energía se conserva. La energía se conserva. ¿Qué más tiene la energía? Se conserva. Conserva. Mi letra escrita en la pizarra es peor todavía. Se conserva. Que es necesaria. Es necesaria. Es necesaria para las transformaciones. O sea, no se transforma. La energía no siempre se transforma. Ojo con el lenguaje. La energía no siempre se transforma, sino que... ¿me entendieron bien? Buenísimo. Es necesaria para hacer un cambio. Es necesaria para transformar. ¿Sí? Eso es importante. Es necesaria. Es necesaria. Es necesaria para transformar. Voy a pedir un tablet para la otra. Si es que me vuelven a llamar. Si es que se vuelve a enfermar la profe. Y lo último. Eso es lo último. Características de la energía es que existen distintos tipos. ¿Sí? Existen distintos tipos de energía. ¿Sí? Existen distintos tipos de energía. ¿Ya? ¿Ya? Existen distintos tipos de energía. Entonces, las características de la energía se conserva, es necesaria para que haga cualquier transformación y existen distintos tipos de ellas. Los tipos de ellas que existen son la energía. Son tres. Veamos cuáles son. Son la energía interna. La energía interna. Oh, qué difícil esto. Ahí dice interna, aunque ustedes no lo crean. La otra energía es la energía cinética. Es la energía cinética. Chistoso, me voy a reír mucho cuando esté viendo este video. Cinética, con tilde en la E. ¿En serio aprendieron harto? Qué bueno, me alegro muchísimo. La energía cinética, recuerden, cinética viene de la misma raíz que kinesiología. Cine, cine, cinético, kinésico. Vienen de la misma raíz griega, ¿ya? Entonces, si yo hablo de algo cinética, de una energía cinética, yo lo que estoy hablando, chicos, es de una energía que se debe al movimiento, ¿ya? Una energía relativa al movimiento. Si yo estoy hablando de energía interna, estoy hablando de la energía relativa al estado en el que estoy. Si yo estoy en estado sólido, entonces tengo una energía media. Si yo me derritiera, tendría mucha más energía, porque el líquido es un estado de mayor energía interna que el sólido, ¿sí? A medida que va siendo más volátil, va adquiriendo más energía. Entonces, el estado de menos energía es el sólido. Después viene el estado líquido y después viene el estado gaseoso. Siempre, chicos, y es muy importante en esto, hagan la analogía con el agua. El agua, cuando está en estado sólido, es hielo. Entonces tiene poca energía.
Después está en estado líquido, tiene un poquito más de energía. Y después en estado gaseoso, claramente yo la tengo que hervir para que se transforme en gaseoso. Entonces necesita tener mucha energía. ¿Sí? Eso tiene que ver con la energía interna. La energía cinética es el grado de movimiento que tienen las partículas. ¿Sí? Si yo voy corriendo, tengo mucha más energía cinética que si voy caminando. ¿Sí? Y la otra es la potencial. La potencial, que viene, como bien dijimos ahí, hicimos la aclaración, que viene de una energía que puede ser o no puede ser. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo haga. Si yo me tiro del edificio, voy a estar ejerciendo esa energía potencial y se va a transformar en cinética. Pero si yo no me tiro del edificio, esa energía está ahí, como pudiendo ser. ¿Se fijan? Entonces, a medida que yo estoy más alto, adquiero más energía potencial. Porque lo que puedo hacer con esa energía es mucho más que con la energía que puedo hacer si me tirara de una caída poco alta. ¿Sí? De hecho, las centrales hidroeléctricas, chicos, funcionan ocupando este principio. Las centrales hidroeléctricas, disculpen, ocupan cascadas. ¿Sí? Lo que hacen es una cantidad enorme de agua, una cantidad muy grande de agua, la tiran desde una altura muy grande. Entonces se aprovechan de la energía potencial que existe y hacen girar turbinas. Y con esas turbinas generan la electricidad. ¿Sí? Entonces ahí, ¿de dónde se agarran? De la energía potencial que adquiere por colocar a una altura muy, muy elevada. ¿Sí? Entonces hablamos de renca muy conformes. Qué bueno, me alegro. ¿Ya? Entonces, energía interna. Energía interna tiene que ver con la energía que yo tengo debido al estado en el que estoy. Si estoy en estado sólido, poca energía. Si estoy en estado líquido, media energía. Y si estoy en estado gaseoso, mucha energía. Si yo estoy hablando de energía cinética, estoy hablando, si corro muy fuerte, tengo mucha energía cinética. Si corro despacio, tengo poca energía cinética. Y potencial, si estoy muy elevado, tengo mucho potencial. Y si estoy muy bajo, tengo poco potencial. ¿Ya? Relativo a la diferencia de altura en ese caso. Lo otro es la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sí? Calor y temperatura. El calor, veámoslo con la diapositiva, porque voy a llenar de ahí y me voy a demorar bastante. Ahí está, la diapositiva. El calor se tiene, la temperatura se tiene, el calor es una transferencia de energía. El calor no se puede medir con un instrumento, la temperatura sí se puede medir con un instrumento. La energía el calor tiene que ver con la energía que se transfiere de un cuerpo a otro, y la temperatura tiene que ver con el grado de movimiento de las partículas. Como que uno lo asocia, si se fijan, que la temperatura es como una medida de la energía cinética, ¿cierto? Porque si se está moviendo mucho, voy a tener mucha temperatura. ¿Se fijan? Ahí uno va haciendo los nexos. Y la unidad de medida del calor es el Joule y la unidad de medida de la temperatura es el Celsius. Vamos al ejemplo final. ¿Sí? Vamos al ejemplo, chiquillos. Dice, Sara compró 4 barras de mantequilla, las puso en una bolsa de género y viajó durante 1 hora hasta llegar a su casa. Cuando sacó las barras de mantequilla, observó que estaban derretidas. ¿Por qué se derritieron las barras de mantequilla? Veamos. Tenemos 4 barras de mantequilla. Las puso en una bolsa de género y viajó durante 1 hora hasta llegar a su casa. Cuando sacó las barras de mantequilla, observó que estaban derretidas. Entonces, primero tenemos que ver los distractores, chicos. El hecho de que sean 4 barras de mantequilla no es importante para el ejercicio. ¿Sí? El hecho de que sean 4 barras de mantequilla no es importante para el ejercicio. Así que ni siquiera crean que van a calcular algo con ese 4, nada. ¿Ya? Lo importante es que se derritieron. ¿Sí? Ese es bastante importante. Porque, ¿qué es derretirse? ¿Qué es derretirse? ¿Qué es? ¿Qué proceso es? ¿Qué necesito yo para derretir algo? Yo puedo decir que derritieron es una transformación. ¿Se acuerdan? Transformación. Son palabras que están anexadas a lo que ya hemos estudiado. Es una transformación. Me dicen que sé. Transformación. Vamos a conceptualizar primero porque los quiero tener con la duda, ¿ya? Probablemente sea la C. La bolsa de género produjo calor. ¿Creen eso? Absorbieron calor desde el ambiente, traspasaron frío hacia el ambiente y la bolsa, ya. Primero, derritieron es una transformación, ¿cierto? Entonces, primero, tenemos que empezar a ver las alternativas, ¿ya? Absorbieron calor desde el ambiente. Está bien ocupada la palabra absorbieron calor, ¿ya? Fíjense bien.
la C, que es la que ustedes están diciendo y que tiene inmensa mayoría, les digo al tiro, no es. No es la C. ¿Por qué no es la C, chicos? Porque la bolsa de género no produce calor. No tiene de dónde sacar calor. El calor no se produce, no se crea ni se destruye. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la bolsa no tiene la capacidad de crear energía. Lo que tiene la capacidad es de resguardarlo del ambiente. Pero tampoco es mucho lo que hace. Porque de hecho, ustedes están bastante bien. Porque tienen la idea de que produjo calor. Es decir, estamos de acuerdo. Miren, lo que sí estamos de acuerdo, yo creo que todos los que colocaron C y los que me respondieron C, estamos de acuerdo en que necesita energía para pasar de sólido a pasar a líquido. ¿Cierto? Necesita energía. Entonces, la bolsa de género absorbió frío, tampoco. ¿Cierto? Y ahí ya hay varias que me contestaron bien. ¿Sí? Varios y varias que me contestaron bien. Traspasaron frío hacia el ambiente. Imposible. El frío nunca se traspasa. El frío nunca se traspasa. Está malísima esa afirmación. El frío no se traspasa, chiquillos. ¿Ya? El frío... si yo tengo algo que está frío, va a absorber la energía del ambiente. ¿Absorbieron calor desde el ambiente? Muy bien. Absorbieron calor desde el ambiente. ¿Por qué? Pasa lo mismo que acá. Pasa lo mismo que acá. El ambiente, o sea, pasa al contrario de ahí. El ambiente está a una temperatura elevada y las barras están a una temperatura baja. Entonces, ¿qué sucede? El ambiente le da energía. ¿Cómo se llama esa transferencia de energía? Esa transferencia de energía se llama calor. ¿Por qué la C no es? Y yo creo que eso necesitamos bastante explicación. Porque, de hecho, ¿cuántas personas me dijeron? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Cs. 5 Cs. No se produce el calor. La bolsa no tiene la capacidad de producir calor por sí sola, per se. ¿Ya? Sí, era la A. No tiene la capacidad de ejercer calor por sí misma. Lo que hace es... se crea una resistencia térmica la bolsa, pero en ningún caso produce calor. De hecho, las únicas cosas que producen calor son las que están enchufadas. Si está enchufado, yo puedo producir calor porque tiene energía que le estoy produciendo. En cambio, la bolsa de género no está conectada a ningún lado. No puede generar energía, ¿ya? Lo que sí pasa es que se absorbe desde el ambiente, ¿ya? Desde el ambiente, donde hay una mayor temperatura, como la barra de mantequilla, lo más probable es que haya estado muy helada, para estar muy sólida, se transfirió energía desde el cuerpo o desde el ambiente, que está a una temperatura elevada, al cuerpo que está a una temperatura bastante más baja, ¿ya? Entonces, muy bien que hayan estado entre la C y la A, pero la bolsa en ningún caso, chicos, en ningún caso va a generar calor. La bolsa no genera calor, ¿ya? Al menos que esté muy caliente, y eso no lo dice el ejercicio. Sí se absorbe desde el ambiente. Entonces, lo que yo quería analizar desde el principio, chicos, es que estamos hablando de un proceso de transformación. Y este proceso de transformación es el que necesita energía. ¿Se fijan? Miren, yo voy a ir uniendo todos los conceptos que hemos visto con este ejercicio. Existe una transformación. Si yo transformé, quiere decir que hay un cuerpo que tenía energía. Ese cuerpo que tenía energía, yo no ocupo la energía que tiene la mantequilla. Y tampoco ocupo la energía que tiene la bolsa de género. Yo ocupo la energía que tiene el ambiente. Porque el ambiente es el que les transfiere energía. ¿Se fijan? Tengo que ir jugando con esos conceptos. Luego, la diferencia de temperatura tiene que ser considerable para que se transfiera el calor. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia de temperatura. ¿Sí? Lo demás viene de cajón. ¿Sí? Entonces, si Sara compra 4 barras de mantequilla, las puso en una bolsa de género y viajó durante 1 hora hasta llegar a su casa, cuando sacó las barras de mantequilla observó que estaban derretidas. ¿Sí? Derretidas, transformación. ¿Qué necesita hacer? ¿De dónde necesito sacar la energía? Del ambiente.
¿Por qué? Porque la bolsa no puede generar calor. La bolsa lo más que hace, de hecho hace todo lo contrario. La bolsa lo que hace es resistirse al calor. Porque es como si cuando yo me abrigo, hago que mi cuerpo se aísle del ambiente. ¿Ya? De hecho, podrían ustedes hacer el ejercicio. Si ustedes colocan en un tarro de café un hielo y en otro tarro de café otro hielo, iguales, y uno lo abrigan, lo abrigan, lo abrigan, lo abrigan, y el otro no lo abrigan, el que se va a derretir más rápido es el que está sin abrigarse. Porque lo que hacen las bolsas, lo que hace todo el abrigo, lo que hace el abrigo es aislar. Entonces, va a costar de que el ambiente le pase energía al hielo. ¿Se fijan? No es que yo por el hecho de estar, por ejemplo, si yo me coloco mucha ropa, yo lo que hago es aislarme a mí mismo del ambiente. ¿Ya? Entonces me resisto a la transferencia de calor. No es que la ropa me esté dando energía, sino que la ropa hace que yo no le dé energía al ambiente. Por eso no me da frío. ¿Se fijan? Ahí uno tiene que empezar a conceptualizar. Yo me abrigo no porque esto me dé energía, porque esto hace que yo mantenga mi energía. ¿Se fijan? Ese cambio es bastante sutil, pero es importante. Uno se abriga para aislarse del ambiente. Entonces la bolsa no produce calor. La bolsa hace que la energía del sistema se mantenga. De hecho, si la bolsa fuera muy buena, ¿qué es lo que pasaría? No se derretiría. Si la bolsa fuera buena aislante, no se derretirían las barras de mantequilla. ¿Se fijan? Entonces, la bolsa lo que hace es resistirse. Sí, sí. Gracias por explicarnos. Excelente clase. Qué bueno, chiquillos, que les gustó. Un gusto haberle hecho clases muy participativos, chicos, los felicito mucho. Entonces, terminemos con un repaso muy chiquito de lo que estamos haciendo. Entonces, energía, la capacidad de transformarse. En el caso de las barras, se transforma de sólido a líquido. Las características de la energía es que se conserva, que es necesaria para hacer una transformación y que existen distintos tipos. Los tipos de energía son la energía interna, que es relativa al estado, la cinética, que es relativa al movimiento, y la potencial, que es relativa a la altura. Luego, calor y temperatura. Calor, una transferencia de energía; temperatura, una cosa que se tiene, ¿ya? Que es relativo al movimiento, a la vibración de las partículas. Y las diferencias es que el calor es una transferencia de energía, la temperatura un grado de vibración. El equilibrio térmico es una tendencia que siempre van a tender a equilibrarse las temperaturas. ¿Quién da energía? El cuerpo de mayor temperatura. Y con el ejercicio pudimos ver todos esos conceptos. Muchas gracias, chiquillos, por observarme. Estoy muy agradecido de sus felicitaciones. Y sigan aprendiendo ciencia, chiquillos, porque ayuda bastante a ser consciente de lo que nos rodea. No tan solo a los científicos nos sirve la ciencia, nos sirve a todos para tener opinión acerca de los temas que nos pasan a diario, ¿ya? Y la pueden aprovechar muy bien. Coloquen los ventiladores arriba y las calefacciones abajo, ¿ya? Chiquillos, chao, que les vaya súper bien, que tengan buen fin de semana.